Ireneo no conoce varias cartas de Pablo. Hay varias cartas de Pablo que Ireneo no conoce. Entonces, eso de divinizar las cartas de Pablo, creo que es una forma muy anticipada a lo que se está diciendo, porque eso todavía no había llegado. Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia. Y miren a mi invitado, entre comillas, invitado porque es de la casa, mi querido profesor Javier Salazar. Bienvenido a su hogar. ¿Cómo está ahí, Carla? Bien, súper bien. Y bueno, yo le tengo que contar a los amigos que a mí me llegó un video que se hizo bastante viral en TikTok. Es de un académico bien respetado, bien querido, ha compartido acá en el canal, el doctor Mario Sabán. Es un video, un extracto de una entrevista, al parecer, que le hicieron. Y este extracto de 7 minutos, para evitar exponerlo, no vamos a poner el video, pero de seguro ustedes ya lo vieron. Él habla de quién creó el Nuevo Testamento. Voy a dejar por aquí en la pantalla la imagen para que reconozcan a qué video me refiero. Y en este extracto de 7 minutos que dio vuelta hace unos días por las redes sociales, él hace ciertas afirmaciones. Y frente a esas afirmaciones, yo quise invitar a nuestro querido profesor y amigo Javier Salazar para que nos pueda explicar y aclarar algunas dudas, porque así como me hicieron llegar el video por las mismas dudas que yo tenía, llegó el momento de aclarar qué tan ciertas son estas afirmaciones. Partiendo por la primera, el Nuevo Testamento fue creado en el siglo segundo por Ireneo de León. Oye, eh, qué buena pregunta la que me está ahí formulando. Eh, a ver, es un tema sumamente complejo, como muchos temas del Nuevo Testamento, pero desde el punto de vista de la historia, si recogemos los datos que nos han llegado de la patrística, tanto de los padres de la iglesia como vamos a decir, sus oponentes, ciertamente sabemos que la idea del Nuevo Testamento surge de un hombre muy conocido que, que fue Marción del Ponto, solo que el Nuevo Testamento que Marción había elaborado, porque es la idea parte de Marción del Ponto, no es de Ireneo, son luego de la muerte de Marción, son estos padres de la iglesia como Ireneo, Tertuliano, los padres posteriores, quienes digamos que pueden sistematizar algunos libros que ya estaban circulando y que se estaban leyendo dentro de lo que eran las comunidades. Pero sabemos que es Marción el que le da origen al Nuevo Testamento con su obra acerca de los apóstoles, en este caso la Apostolicón, que eran las cartas de Pablo, eran 10 cartas de Pablo, y el Evangelio de Lucas, que obviamente no se llamaba el Evangelio de Lucas para Marción, sino el Evangélico, ¿no? O el Evangelio del Señor. Luego, obviamente, como te hice mención, luego de la muerte de Marción, vendrían otros como Ireneo, quienes propondrían un Nuevo Testamento mucho más amplio. Ciertamente no estamos hablando de todos los libros que hoy en día se leen, pero sí la mayoría, ¿no? Ireneo, habían algunos libros que tampoco Ireneo conocía. No todo lo que tenemos en nuestras manos Ireneo lo conoce el día de hoy. Pero ciertamente Ireneo formó parte de eso que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, pero no es obra de Ireneo la idea de la invención del Nuevo Testamento. Entonces, pasamos a la siguiente afirmación en el video del doctor Mario Sabán. Dice, él, Ireneo de León, decidió todo lo que debían leer como palabra divina en el año 177 de nuestra era. Sí, hay una obra de Ireneo muy importante que es esta obra que está aquí que se llama Contra los herejes. Y esta obra se utiliza mucho hoy en día para afirmar los libros que Ireneo por lo menos cita acerca de lo que son los textos del Nuevo Testamento.
aquí podemos observar que ciertamente Ireneo cita aproximadamente unos 20 o 21 libros del Nuevo Testamento, no los conoce todos. Y también Ireneo tiene, vamos a decir, mucha autoridad dentro de lo que es el cristianismo, y él postula, ¿no? Vamos a decir, él hace una de las primeras postulaciones de cómo debe ser el Nuevo Testamento dentro de las comunidades cristianas. Pero no es la única postulación, porque sabemos que antes de Ireneo tenemos también a Justino, que menciona acerca de las llamadas memorias del Señor, ¿no? O la memoria de los apóstoles, disculpa, la memoria de los apóstoles, para hacer mención a los evangelios. Y Justino también conoce el libro de Apocalipsis, de manera tal de que ya para finales del siglo II podríamos decir que tenemos una gran cantidad de textos que se están leyendo y que se están comenzando a hacer libros con autoridad dentro de las comunidades cristianas. Pero todavía no tenemos un canon como el que nos ha llegado hasta el día de hoy. Ok, pasamos a la siguiente. Dice, Ireneo de León diviniza y canoniza las cartas de Pablo. A ver, bueno, no hay certeza de que eso haya sido así. Ya Pablo, las cartas de Pablo ciertamente ya se leían desde Marción, que la comenzó vamos a decir, a dar una buena propaganda, porque él es el que las recoge, por lo menos eso es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy, que él es el que recoge las cartas de Pablo, si bien algunos afirman de que por lo menos la carta de 1 Corintios ya se conocía en otras comunidades como la comunidad de Roma, y había otros padres de la iglesia que también la pudieron haber conocido. Pero creo que ya Pablo era sumamente, y sus cartas eran sumamente leídas como cartas de autoridad en las comunidades antes que Ireneo la canonizara, vamos a decirlo así. Creo que Ireneo quizás la pudo haber, digamos que la pudo haber tomado como cartas aceptadas dentro de las comunidades donde no se leía a Pablo, porque debemos entender que había comunidades que no leían a Pablo. Y quizás ese ya ha sido el trabajo de Ireneo a la hora de darle autoridad a las cartas de Pablo en esas comunidades. Pero muchas comunidades paulinas leían a Pablo y lo leían como un texto con autoridad. No pudiese decir como un texto divino, porque esa idea de texto divino no nace sino después del siglo III, siglo IV. Eso de textos divinos, no hay textos divinos, porque de hecho Orígenes, que es posterior a Ireneo, de inicios del siglo III, todavía le llama a todos los documentos, desde los evangelios hasta las cartas de Pablo, lo llama la escritura. Y para Orígenes, los únicos libros sagrados eran los textos del Antiguo Testamento. O sea que pudiésemos decir más bien que los textos sagrados para el siglo II eran los textos del Antiguo Testamento, llamados Antiguo Testamento o la Septuaginta, y no los libros del Nuevo Testamento, porque ellos apenas estaban surgiendo, estaban naciendo, todavía no llegaban a ese rango, vamos a llamarlo así, de divinidad, de textos divinos o canonizados, así, en el sentido, vamos a decir, como hoy se entiende. Ajá, bueno, eso aclara un montón esto de que Ireneo de León diviniza y canoniza las cartas de Pablo. Para el tiempo de Ireneo de León, las cartas ni otros libros del Nuevo Testamento eran divinos, no tenían esa connotación divina, eso es muy posterior. Sí, es muy posterior, porque fíjate que hay discusiones con la carta a los hebreos, hay esa discusión también con el libro Apocalipsis. Por ejemplo, Ireneo no conoce varias cartas de Pablo, hay varias cartas de Pablo que Ireneo no conoce. Entonces, eso de divinizar las cartas de Pablo, creo que es una forma muy anticipada a lo que se está diciendo, porque todavía no había llegado. Todavía estaba en un proceso de ver cuáles eran las que se podían, vamos a decir, leer como textos de autoridad y otras cuales que no, estaban como en disputa. De hecho, Eusebio Cesarea en el siglo IV
las tiene clasificadas en 4 grupos. Entonces están las llamadas canónicas para él, están otras que están como de dudosidad, otras que están en disputa y otras que él ha rechazado. Entonces no podemos hablar que Ireneo de una forma tan temprana llegase a canonizar todos estos textos. La siguiente. El doctor Mario Sabán dice en el video, los 4 evangelios y el Apocalipsis se canonizan por Ireneo de León. A ver, es que también la pregunta ahí es un poquito compleja porque ciertamente Ireneo en relación a los 4 evangelios, él determina que son 4 los evangelios que se deben de leer en las comunidades. Pero ya también lo sabemos por Justino. Justino también de cierta forma había estandarizado esa idea de los 4 evangelios son los que se debiesen leer, ¿no? En cuanto al Apocalipsis, bueno, ahí sí estoy un poquito de desacuerdo con el doctor Mario, porque Apocalipsis fue un texto de mucho problema, al igual que Hebreo. Había sido rechazado con algunas comunidades, tanto en Oriente también como en Occidente. Algunas comunidades lo aceptaban, otros lo rechazaban. Entonces creo que el proceso ya de manera mucho más consolidada de canonización y divinización del texto para Apocalipsis ya es algo mucho más tardío. Yo estaría hablando ya de después del siglo VII, siglo VIII. O sea, tempranamente es imposible que Apocalipsis le hayan dado todavía ese. De hecho, fíjate que una de las disputas de Apocalipsis en aceptarlo es porque se piensa, y todavía eso, estamos hablando de siglo III, siglo IV, se piensa que el libro de Apocalipsis lo ha escrito un hereje. Entonces, algunos padres de la iglesia han rechazado Apocalipsis porque ellos creen que no viene de la pluma o de la mano del apóstol Juan, sino que viene más bien de la mano de un hereje, que es de allí es donde nace la doctrina milenarista, los milenaristas, que son la doctrina de los 1000 años. Entonces, por esa razón también este texto de Apocalipsis no está muy como que asegurado para esa época. Creo que su proceso es mucho más tardío. Ok, y bueno, vuelve a repetir como las mismas ideas. Por ejemplo, Ireneo define el canon del Nuevo Testamento, es como que regresamos a la primera afirmación, y la última sería, hubo un intento en el año 140 de nuestra era de Marción del Ponto por crear este Nuevo Testamento, pero solo ponía un solo evangelio, que era el Evangelio de Lucas, y las cartas de Pablo. Por eso no pudo crearse el Nuevo Testamento por Marción del Ponto. A ver, para llegar al tema de definir el tema del canon, cuando se canoniza los libros del Nuevo Testamento ya como textos definidos, ya eso es finales del siglo III, eso es por Atanasio, es uno de los que, digamos, coloca esa regla, ¿no? De cuáles son los libros que se deben de leer y cuáles no. Yo hablaría un poquito más ya del siglo IV en adelante, porque si yo recojo todas las listas canónicas que hay, comenzando desde el canon de Marción, pasando por Ireneo, tenemos un canon que es muy próximo al canon de Ireneo, en donde también podemos ver que no hay relación entre algunos libros y los que Ireneo está probando con los que se leen en otros cánones. Por ejemplo, el canon Muratori. El canon Muratori, que es un canon del año 180 más o menos, muy contemporáneo a Ireneo, tiene una lista canónica totalmente distinta a la que Ireneo plantea. Si me voy un poquito más allá, posiblemente unos 10 años más allá, vamos al canon que propone Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría propone también una lista canónica muy distinta a la de Ireneo. Entonces, ¿cómo es que Ireneo ya para años 170 o 180 ha establecido cuáles son los libros que se van a leer? ¿O cómo es que Ireneo ha canonizado algo cuando vemos las listas posteriores a Ireneo que son distintas a las de Ireneo? Tanto en orden, en el orden canónico, como también en cuanto a los libros, ¿no? Hay algunos libros que todavía se aceptan y se leen, como el Pastor Hermás, como la Epístola de Bernabé, como las cartas de Clemente, y todos esos textos todavía están en discusión hasta el siglo IV, siglo V.
Lo sabemos ¿por qué? Por los manuscritos que nos han llegado, los códices, el códice, por ejemplo, sinaítico. Estamos hablando de un códice del año 325, 330, que todavía contiene dentro del texto del códice, que es el códice, o es el libro, o es el Nuevo Testamento más antiguo que nos ha llegado completo a nuestras manos, que es del siglo IV, todavía contiene el Pastor Hermás en la lista canónica de ese libro, de ese códice. También tenemos allá el libro de Bernabé. Pero si vamos al Códice Vaticano, tenemos las cartas de Clemente. Entonces, decir que la canonización de los libros del Nuevo Testamento llegaron de esa manera tempranamente, no la puedo ver dentro de lo que es el panorama histórico. Y con referente a Marción, creo que el problema con Marción ha sido, desde el punto de vista de los académicos conservadores, es que no le quieren dar vamos a decir, su grano de arena como aporte. O sea, decir de la mano de un hereje, entre comillas, que fue el que tuvo la idea de elaborar un Nuevo Testamento, entonces estaría como que mal visto, ¿no? Entonces prefiero darle mejor la visión de que la idea fue de Ireneo, que es uno de los grandes teólogos del cristianismo conservador, y no de Marción, que fue una persona que fue rechazada por este grupo de teólogos y de padres de la iglesia. Pero sin duda alguna, Marción, para mí, es el que le da origen a todo lo que nosotros podemos llamar Nuevo Testamento. O sea, esa idea venía obviamente de su cabeza. Excelente. Bueno, antes de finalizar, primero agradecerte, Javier, que contribuyas a esta difusión, a esta información, aclarar estas dudas en el canal Investigando la Historia y decirle a la gente que no buscamos atacar al doctor Mario Sabán, ni por si acaso. Los académicos no son dioses. Entonces, las ideas, los argumentos, las posturas en cuanto a algún tema se pueden rebatir siempre y cuando sea con respeto, y es lo que hemos intentado en esta cápsula, pero se hacía necesario e importante realizar este video porque es una información que está dando vuelta y siempre es necesario y muy útil aclarar algunos aspectos, algunos puntos que conciernen a la historia antigua. Sí, como tú lo has mencionado, los académicos no son dioses y tampoco tienen una verdad absoluta. La investigación es algo que es progresiva y que todos los días va sufriendo cambios, porque bueno, se están haciendo mejoras, ¿no? Tecnológicas para que haya una mejor interpretación y exégesis y lectura. Y creo que esto lleva a que podamos ver de una manera distinta la exégesis hoy en día en relación a los materiales que nos han llegado del Nuevo Testamento. Hoy hay muchos proyectos. Yo actualmente sigo un proyecto del doctor Marcus Vincent, que es un especialista en patrística, y creo que hay muchos proyectos bastante interesantes en donde se está haciendo hoy una nueva relectura y reinterpretación acerca de estos textos que nos han llegado, ya sea en griego o en latín, o en otro idioma primitivo, ¿no? Dentro de lo que es el cristianismo. Y bueno, estamos para dar estos nuevos aportes y sin derechos a decir que tenemos la verdad. O sea, yo en ningún momento digo que tengo alguna verdad, porque primero que no manejo ningún tipo de verdad absoluta, pero sí ando en una búsqueda, en la investigación actualizada de lo que hoy la academia plantea. Excelente, muchísimas gracias, amigo, y gracias a los amigos que luego de seguro van a disfrutar esta cápsula en diferido. Recuerden dejar sus comentarios, sus likes, suscribirse a Investigando la Historia y seguir al profesor Javier Salazar a través del Instituto de Estudios Superiores Criteria. Entonces busquen el Instituto Criteria en todas las redes sociales, síganlo a través de YouTube para quien no conoce, dudo que alguien no lo conozca, pero ahí hay muchísimas ponencias, transmisiones en vivo de parte del profesor Javier Salazar, algunos invitados, donde se va a aprender muchísimo de crítica textual y ciencias bíblicas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carla, y también a todos tus suscriptores y todos los miembros del canal Investigando la Historia. Adiós.